Así que vamos a ver esa gran comisión en el tipo y en el antitipo. We have about 5 Bible characters we want to look at. Tenemos como 5 personajes bíblicos que queremos estudiar. I don't know how far we'll get tonight, No sé hasta dónde podamos llegar en esta noche, but the Lord has a message in every Bible story. pero el Señor tiene un mensaje en cada historia de la Biblia. Actually, I should say several, De hecho, debería decir varias lecciones. and the message is the same. The message is the same, El mensaje es el mismo, but the stories are different. pero las historias son diferentes. So we can see the appropriate context. Así que podemos ver el contexto apropiado. I think you can see our title pretty good. Creo que pueden ver nuestro título muy bien, ¿verdad? Get thee out of thy country Vete de tu tierra, unto a land that I will show thee. de tu parentela a la tierra que te mostraré. Our first subtitle Nuestro primer subtítulo is The Rich Young Ruler. es El joven rico. And if you can read English, Y si ustedes pueden leer inglés, The Rich You. The Rich You. podemos leer El rico tú. How many people here are rich? ¿Cuántos de los que están aquí son ricos? They say that all of them. All of you? ¿Todos ustedes son ricos? En grace. I didn't ask if what currency or denomination. Yo no pregunté en qué moneda. So if all of you guys believe that you're rich, Así que si todos ustedes creen que son ricos, we can sit down in about 30 seconds podemos sentarnos en 30 segundos because you know what God wants you to do. porque ustedes saben lo que Dios quiere que hagan. See or no? ¿Sí o no? But I think you guys are humoring me. Pero creo que ustedes están siendo condescendientes conmigo. You're trying to be good students Están tratando de ser buenos estudiantes and give the answer that you think the teacher wants. y dar la respuesta que ustedes creen que el maestro quiere escuchar. But as we look at this, Pero al mirar esta historia, the rich young ruler, el joven rico, he asked a question that all of us need to know. él hizo una pregunta que todos nosotros necesitamos conocer. What shall I do to inherit eternal life? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? There's really no other question more important than that. No hay una pregunta más importante que esa. And everybody needs to know the answer to that question. Y todos necesitamos saber la respuesta a esa pregunta. Now, earlier, I said that every Bible story Más temprano dije que toda historia bíblica is giving several lessons at the same time. nos da varias lecciones a la misma vez. So, what we are talking about also Así que de lo que estamos hablando is the unpardonable sin. es del pecado imperdonable. Were you all aware of that? Todos somos conscientes de ello. Is anybody here concerned about committing the unpardonable sin? ¿Hay alguien aquí en esta noche preocupado con cometer el pecado imperdonable? Or you're not really worried about that? ¿O realmente eso no les preocupa? That's the point where we go too far. Ese es el punto cuando vamos demasiado lejos. We're going to see that. Let's talk more about the rich young ruler. Vamos a ver eso, pero vamos a hablar un poco más acerca del joven rico. We know the question that he asked. Sabemos la pregunta que el joven rico hizo. In Desire of Ages, En el deseado de todas las it gentes, tells us this ruler had a high estimate of his own righteousness. nos dice que este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. He did not really suppose that he was defective in anything.
No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, Yet he was not altogether satisfied. pero no estaba completamente satisfecho. He felt the want of something that he did not possess. Sentía la necesidad de algo que no poseía. As a Bible teacher Como maestro de Biblia and a local elder, y anciano, we see a lot of people come to church, vemos a muchas personas llegar a la iglesia and clearly they're coming because they feel like they're okay. y vienen porque se sienten que están bien, If they just show up. con solo venir a la iglesia. All they have to do is come to the church, Lo único que tienen que hacer es venir a la iglesia, sit down, sentarse, listen, escuchar half hour, media hora, hour, una hora, maybe 2 or 3 hours, quizás 2 o 3 horas, and go home. e irse a la casa. Go back to work, Regresar a su trabajo, go back to school, a su escuela, and they're going to be saved. y serán salvos. But guess what? Pero adivinen qué, The Bible doesn't say, la Biblia no dice, go to church, ve a la iglesia, simply. sencillamente. It doesn't say that. No lo dice. When Jesus left his disciples, Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, he didn't say, no les dijo, go to church. vayan a la iglesia. Only one thing this rich young ruler lacked, only one thing he lacked, Una sola cosa le faltaba al joven rico, but that was a vital principle. pero esta era un principio vital. He needed the love of God in the soul. Necesitaba el amor de Dios en el alma. This lack, unless supplied, would prove fatal to him. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. His whole nature would become corrupted. Corrompería toda su naturaleza. By indulgence, selfishness would strengthen. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. That he must receive the love of God, his supreme love of self must be surrendered. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su amor supremo a sí mismo. A fatal flaw. A fatal flaw. Una falta fatal. If somebody goes to the doctor Si alguien va al médico and they have a disease, y tienen una enfermedad and the doctor says it's fatal, y el doctor le dice esa enfermedad es mortal, that's the worst news you can get. esa es la peor noticia que podemos recibir. But we can see this man has a problem. Pero vemos que este joven tiene un problema, But you guys realize pero ustedes se dan cuenta, the rich young ruler is who? ¿quién es el joven rico? Who's the rich young ruler? ¿Quién es el joven rico? You guys are real slow tonight. Hoy están lentos, esta noche están lentos. What's wrong? ¿Qué pasa? Earlier you said we're all rich. Hace un ratico les pregunté y me dijeron que todos eran ricos. So you guys were humoring me. Me estaban condescendiendo conmigo. And now Y ahora I'm saying estoy diciendo the Bible says que la Biblia dice, the rich young ruler el joven rico is you. es cada uno de nosotros. Okay? ¿Estamos de acuerdo? Let's understand that. Vamos a comprender eso. Christ gave this man a test. Cristo dio a este hombre una prueba. He called upon him to choose between the heavenly treasure and the worldly greatness. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. The heavenly treasure was assured him if he would follow Christ. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, But self must yield. pero debía renunciar al yo. His will must be given into Christ's control. Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. The very holiness of God was offered to the young ruler. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Don't miss this. Don't miss this. No perdamos de vista esto.
think you guys are a little slow tonight. I think you guys are a little slow tonight. Creo que están un poco lentos en esta noche. So, Psalms chapter 40. Así que Salmo capítulo 40, In your Bibles, Psalm 40. Salmos 40 en sus Biblias. In Psalm 40, Y en Salmos 40, I'm going to read from verse 7. vamos a leer desde el versículo 7. Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Who is the Bible written about? ¿De qué está escribiendo la Biblia? David. David. Veas la palabra David en versículo 7. Veas la palabra Jesús. No. Do you guys see the word Jesus in verse 7? ¿Ven la palabra Jesús en el versículo 7? The Bible is written about La Biblia está escrita acerca de, It says me. It says me. mí. Yes. ¿Sí? Primary application. La aplicación principal. This is Jesus. Este es Jesús. But Pero me is me. yo es yo. And you are me Y ustedes son yo in the Bible. en la Biblia. You have to see yourself. Tenemos que vernos en la palabra de Dios. So this rich young ruler, Así que este joven rico the very holiness of God was offered to the young ruler. le fue ofrecida la santidad misma de Dios. God is offering us his holiness. Dios nos está ofreciendo su santidad. Do we comprehend that? ¿Entendemos eso? We've seen angels throughout the Bible Vemos a los ángeles en la Biblia and how they glorify God. y cómo los ángeles glorifican a Dios. It goes on to say, Y nos sigue diciendo, Christ made the only terms which could place the ruler where he would perfect a Christian character. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. His words were words of wisdom, Sus palabras eran de sabiduría, though they appeared severe and exacting. aunque parecían severas y exigentes. In accepting and obeying them was the ruler's only hope of salvation. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. His exalted position and his possessions were exerting a subtle influence for evil upon his character. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. If cherished, they would supplant God in his affections. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. To keep back little or much from God was to retain that which would lessen his moral strength and efficiency. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. For if the things of this world are cherished, however uncertain and unworthy they may be, they will become all-absorbing. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. We cannot keep back a little bit from God. No podemos dejar un poquito para nosotros y no entregárselo al Señor. Or a whole lot. Y menos mucha cantidad. We have to give everything to God. Tenemos que entregarle todo al Señor. Did you notice what Christ is offering this man? ¿Se dan cuenta lo que Cristo le ofrece a este hombre?
it says dice, where he could place the ruler, where he could perfect a Christian character. dice que nos habla donde podría desarrollar un carácter cristiano. If we reject Christ Si nosotros rechazamos a Cristo in this test, en esta prueba, we cannot have that perfect character. no podremos tener ese carácter perfecto. That's fatal. Eso sería mortal, fatal. He wanted the heavenly treasure, but he wanted also the temporal advantages his riches would bring him. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. He desired eternal life, Deseaba la vida eterna, but he was not willing to make the sacrifice. pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. The cost of eternal life seemed too great, El costo de la vida eterna parecía demasiado grande and he went away sorrowful, for he had great possessions. y se fue triste porque tenía muchas posesiones. He had great possessions, Tenía muchas posesiones and he was not willing to give them up. y no estaba dispuesto a entregarlas. What about you? ¿Qué de nosotros? When I asked earlier, Cuando pregunté hace un rato are you rich? si eran ricos, I wasn't limiting that to spiritual things. no lo estaba limitando a lo espiritual. I am especially talking about the money you have. Estoy hablando específicamente del dinero. Are you willing to give that up? Están dispuestos a entregarlo. His claim that he had kept the law of God was a deception. Su acerto de que había guardado la ley de Dios era falso. He showed that his riches were his idol. Demostró que las riquezas eran su ídolo. He could not keep the commandments of God while the world was first in his affection. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar de sus afectos. To give up his earthly treasure that was seen for the heavenly treasure that was unseen was too great a risk. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. He refused the offer of eternal life and went away. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. And ever after the world was to receive his worship. Y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Thousands are passing through this ordeal weighing Christ against the world, and many choose the world. Miles están pasando a través de esta prueba, donde tienen que decidir entre Cristo y el mundo, y muchos escogen el mundo. So thousands of people Así que miles de personas are given the same test, tienen esta prueba, and they turn away. y ellos también se van. And what do? ¿Y qué hacen? Their idol Su ídolo is the world, es el mundo, their money, su dinero, the pesos los pesos or the dollars o los dólares or the soles, o los soles, whatever they have. lo que sea que tengan. Could just be $2 or $3, Puede ser $2 o $3, and they won't give it up. pero no están dispuestos a entregarlos. It goes on to say, Seguimos leyendo. Christ dealing with the young man is presented as an object lesson. Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. God has given us the rule of conduct which every one of his servants must follow. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. So how many servants have to follow? ¿Cuántos siervos tienen que seguir esta regla de conducta? In the end, Al final, it says, fear God and give glory to him.
Dice, temed a Dios y dadle gloria. In chapter 7 of Revelation, El capítulo 7 de Apocalipsis it says, "Hold until the servants of our God are sealed." nos dice, retened hasta que los siervos de Dios sean sellados. We cannot get the seal of God No podemos recibir el sello de Dios except we accept the offer that Christ has given to us here. a menos que aceptemos el ofrecimiento que Cristo nos está haciendo. Are you following me? ¿Me están entendiendo? It's not just a verbal thing. No es solamente algo verbal. It's not something where you just come and sit down and listen. No es algo que venimos, nos sentamos y escuchamos. It's a living principle. Es un principio de vida. It goes on to say here, Sigue diciendo, it is obedience to his law, not merely a legal obedience. es la obediencia a su ley, no solo una obediencia legal, But an obedience which enters into the life and is exemplified in the character. sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter. God has set his own standard of character for all who would become subjects of his kingdom. Dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieran llegar a ser súbditos de su reino. Only those who will become co-workers with Christ, only those who will say, "Lord, all I have and all I am is thine," will be acknowledged as sons and daughters of God. Únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Everything we have, Todo lo que tenemos, everything we are. todo lo que somos. I think about Noah a lot. Esto me hace pensar mucho en Noé. He built an ark. Construyó un arca, He put all his money into the ark. colocó todos sus recursos en el arca. Will Noah be sorry at the resurrection? ¿Ustedes creen que Noé en la resurrección va a sentir pesar, remordimiento? All his money went into the ark. Porque todo su dinero lo invirtió en el arca. What about you? ¿Y qué de nosotros? Will you follow Jesus? Seguiremos al Señor Jesús. I didn't say, No dije, will you come to church? vendrán a la iglesia, Will you listen to more sermons? escucharán más sermones. That's not what I said. Eso no es lo que dije. I said, will you follow Jesus? Lo que yo digo es, ¿seguirán a Jesús? It goes on to say, Seguimos leyendo. but this is the rule of conduct for all who would become his disciples. Esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. Nothing short of obedience can be accepted. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. Self-surrender is the substance of the teachings of Christ. La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. Often it is presented and enjoined in the language that seems authoritative. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, Because there is no other way to save man porque no hay otra manera de salvar al hombre than to cut away from those things which, if entertained, will demoralize the whole being. No hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que si las conservase desmoralizarían todo el ser. Okay. I think we've laid our foundation pretty well now. Ya hemos colocado nuestro fundamento bastante bien. We have to keep these principles in mind Vamos a mantener estos principios en nuestra mente as we're going to look at other characters. y vamos a mirar otros personajes. My question to you, Mi pregunta para usted, how rich are you? ¿cuán ricos son? No, sorry, I didn't do this in Spanish. Perdón, no hice esta presentación, esta parte en español. How rich are you? ¿Cuán ricos somos?
Is Colombia a poor country? ¿Es Colombia un país pobre? Is Colombia a rich country? ¿Es Colombia un país rico? Bolivia, ¿Bolivia? Peru, ¿Perú? or Venezuela? ¿O Venezuela? Where are these countries? ¿Dónde se ubican estos países? The World Bank, El Banco Mundial, in these world numbers, en estas estadísticas del mundo, we have 1 billion people, nos dice que hay 1 billón de personas, 1.000 millones de personas, they make about 50 cents a day. que se ganan 50 centavos de dólar al día. This is US dollars. Estamos hablando de dólares americanos. You can convert it. Ustedes lo pueden convertir. But this is the world economy. Esta es la economía mundial. And those people still have to buy one of these things. They still have to buy one of these Todavía esta gente necesita comprar celulares, if they want one. si quieren uno. This one cost me $60. Este me costó $60. So if you're making 50 cents a day, Así que si usted vive con 50 centavos al día, they can't afford this. no pueden comprarse un celular. What do you think the next billion makes? ¿Qué creen ustedes? Los siguientes 1.000 millones, ¿cuánto ganan? The number 6 billion, they make $1 per day. El siguiente grupo gana $1 al día. So we have 2 billion people Así que tenemos 2.000 millones de personas in the world. en el mundo They make $30 que se ganan $30 per month al mes or less. o menos. $30. $30. I'm going to ask you again. Quiero preguntarles nuevamente, Are you rich? ¿son ustedes ricos? The next billion, El siguiente billón they make $1 to $2. se ganan de $1 a $2 al día. So that means Así que eso significa we have 3 billion people. que tenemos 3.000 millones de personas They make $60 que se ganan $60 or less o menos per month. al mes. That comes out to basically $720. $720 Eso es $720 per year. al año. That's 3 billion people. 3.000 millones de personas viven en esas condiciones. The fourth billion, El cuarto they make billón they make $2 to $4 per se day. ganan entre $2 y $4 por día. So at $4 a day, Ganándose $4 al día, they're making $120 a month. están haciendo $120 al mes. That's 4 billion. Eso es 4.000 millones de personas. That means Eso significa that all the countries que todos los países represented here, representados aquí, you're the richest people in the world. ustedes están entre las personas más ricas en el mundo, Because more than half porque más de la mitad make less than this. ganan menos que esto. Are we understanding? ¿Me hago entender? Jesus asked you, Jesús nos pregunta, take up your cross toma tu cruz and follow him. y sígueme. And a lot of people Y muchas personas in Latin America en América Latina think, piensan, we'll leave it to the Americans eso que lo hagan los americanos in the north. en el norte, They have all the money. porque ellos son los ricos, We're poor. nosotros somos pobres. See or no? ¿Sí o no? We have enough people here Hay suficientes personas aquí, in South America, en Sudamérica, go around the world podemos ir alrededor del mundo and preach the gospel. y predicar el Evangelio. Now let's keep going. Sigamos mirando. Before I finish here, Antes de terminar aquí. the World Bank, El Banco Mundial considera they consider that $2 que $2 is the poverty level.
es la línea de la pobreza. So if you make more than $2 a day, Si usted se gana más de $2 al día, the World Bank el Banco Mundial says you're not poor. dice que usted no es pobre. When you look at the world standings, Vamos a ver las estadísticas del mundo. I'm not going to spend a lot of time here, but No vamos a gastar mucho tiempo aquí, pero Colombia comes in at number 39 Colombia está en el puesto 39 en el mundo. out of 172 countries roughly. Entre 172 países, Colombia está en el puesto 39. Now, if you look at this map here, Vamos a mirar este mapa you look at South America, y vemos a Sudamérica and you look over to the east, y vemos hacia el este you can see darker colors in South America. y vemos que hay colores más oscuros en Sudamérica. In fact, you don't see any light colors in South De America. hecho, no vemos colores claros en Sudamérica. The light colors are the really poor. Los colores más claros son los países más pobres. We need missionaries Necesitamos misioneros in those countries. en esos países. We need you rich guys Necesitamos que ustedes ricos to go and evangelize the world. vayan a evangelizar el mundo. Jesus is still saying, come and follow me. Jesús todavía nos está llamando y nos dice, sígueme. We're going to move quickly now. Vamos a movernos. There's a man named Hazen Foss, Un hombre llamado Hazen Foss. and he received visions. Él recibió visiones, And he received the same visions that Ellen White received. recibió las mismas visiones que recibió la hermana White. But he did not want to preach what he saw. Pero él no quería predicar lo que él vio, His reputation. su reputación. He was what we call mulatto Él era lo que llamamos un mulato in United States. en Estados Unidos, So he had African American blood. así que tenía sangre afroamericana. And in 1842, Y en 1842, I think that's the first year he got a vision, creo que fue el primer año en el cual él recibió visión, black people were still in slavery in America. los negros aún estaban en la esclavitud en los Estados Unidos. Eventually, God came to him Eventualmente Dios vino a él and he said, I will go to the weakest of the weak. y él dijo, iré al más débil de los débiles. Now, he rejected going, Hazen Foss rechazó el llamado and in his life, y en su vida he realized that he had grieved the Holy Spirit. se dio cuenta que había entristecido, contristado al Espíritu Santo. As we understand, Como nosotros lo entendemos, this man committed the unpardonable sin. este hombre cometió el pecado imperdonable. He never ever came back to God. Nunca regresó a Dios. Why? ¿Por qué? He turned down the call that God gave him. Porque él rechazó el llamado que Dios le había hecho. So the Great Commission Así que la gran comisión is not a small thing. no es algo pequeño. Everybody's given the Grand Commission. A todos se nos da la gran comisión. Will you go? ¿Iremos? All of us have a different work. Todos tenemos una obra diferente. But if you reject the call, Pero si rechazamos el llamado, it's at the loss of your soul. el precio será la pérdida de nuestra alma. You all know Jonah. Todos conocemos a Jonás. In Jonah chapter 1, Jonás capítulo 1. God had called him. El Señor lo llamó. Verse 3. En el versículo 3. But Jonah rose up to flee into Tarshish from the presence of the Lord. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. So we see this man, he's running. Vemos a este hombre huyendo. We think it's a cute little story for children. Y pensamos que es una historia muy divertida para los niños.
Every Sabbath, Y todos los sábados the story of Jonah is told, se cuenta la historia de Jonás children's story. en la historia de los niños. But this is a story Pero esta es una historia about a man de un hombre who, when you look at the story, que cuando miramos cuidadosamente la historia, God so loved this man, Dios amó de tal manera a este hombre he didn't want him to commit the unpardonable sin. que no quería que cometiese el pecado imperdonable. Now, I'm not saying that he didn't love the other people, No estoy diciendo que no amaba a las otras personas, but Jonah is a special case. pero Jonás es un caso especial. Who is the Bible about? ¿De quién habla la Biblia? ¿De quién habla la Biblia? About Jonah. Who is the Bible about? ¿De qué nos habla la Biblia? What did we read in Psalms earlier? Who is the Bible about? ¿Qué leímos en Salmos capítulo 40 hace un rato? About us. The Bible is about me. La Biblia me habla a mí. You're supposed to say me. Debemos decir yo. The words are in front of your face. Las palabras están delante de nosotros. These stories Estas historias are given because it's so common. se nos han dejado porque es algo tan común. Thousands of people, millions of people reject God. Miles, millones de personas rechazan a Dios. They won't accept the call. No aceptan el llamado. And what happens? ¿Y qué ocurre? Verse 4. Versículo 4. But the Lord sent a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, e hízose una tan grande tempestad en el mar, que pensóse se rompería la nave. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Who's Jonah? ¿Quién es Jonás? Verse 6. Versículo 6. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Let me be very clear. Quiero ser muy claro. We're sleeping. Estamos durmiendo. You've heard that, right? ¿Lo escucharon, verdad? The 10 virgins, right? Las 10 vírgenes. Can you see how the Bible is interconnected? ¿Pueden ver cómo la Biblia se conecta? All 10 Todas 10 sleeping. estaban durmiendo. And what's happening in this situation? ¿Y qué ocurre en esta situación? The ship El barco would represent the world, representa el mundo and it's about to be destroyed. y está a punto de ser destruido. A time of trouble. Un tiempo de angustia. But why? ¿Pero por qué? Because the man of God, Por el hombre de the Dios. people of God, El pueblo de Dios are asleep. está dormido. 40, 50, 60 foot waves. Olas altísimas 40 and 50 and 60 feet. de 40 y 50 pies de altura. These were big waves. Eran olas enormes. These men thought they were going to die. Estos hombres estaban seguros que iban a morir. Venezuela, Venezuela, why is it having the problems it's having? ¿por qué tiene los problemas que está experimentando? The people of God El pueblo de Dios not doing the job. no está haciendo su labor.
We have it right in front of our face. Lo tenemos delante de nosotros. Oh, it's the president's fault. Ah, es la culpa del presidente. No, it's not. No, no lo es. The people of God. El pueblo de Dios. If we live like we're supposed to live, Si viviésemos como deberíamos vivir, we become a blessing to the whole country. seríamos una bendición para todo el país. Remember Babylon, ¿Se acuerdan de Babilonia? Medo-Persia? Medo-Persia They were blessed. fueron bendecidas. Why? ¿Por qué? Daniel was faithful. Porque Daniel fue fiel. So when we look at this, Así que cuando miramos esto, all the men were calling on their God. todos estaban implorando a sus dioses. And they say, how come you're not going to call on your God? Y le dijeron a Jonás, ¿por qué tú no estás clamando a tu Dios? Here you are sleeping. Estás dormido. Jonah, Jonás, of course we know the story. conocemos la historia. They threw him eventually into the water. Finalmente lo tuvieron que lanzar al agua. As soon as Jonah hit the water, Tan pronto como Jonás cayó en el agua, the sea went, el mar se calmó instantáneamente. 40, 50, 60-foot waves. Las olas de 40, 50 y 60 pies They disappeared. desaparecieron. And the men in the boat, Y los hombres en ese barco they made vows and they feared God. hicieron votos y temieron a Dios. The whole boat Todo el barco gave their life to. entregó su To the vida Lord. al Señor. Now don't miss the point. No perdamos el punto. What's God saying? ¿Qué nos está diciendo el Señor? When the people of God Cuando el pueblo de Dios give themselves up se entregan like they're supposed to, como deberían, then the world entonces el mundo can have peace. podrá tener paz. And it can happen instantly. Y eso puede ocurrir instantáneamente. But be clear, Pero tengamos algo muy claro. this is a call to you Ese es el llamado que se nos hace a cada uno to accept God's call. de aceptar el llamado de Dios. So when you accept God's call Cuando ustedes acepten el llamado de Dios, for the world, para el mundo they had peace. vendrá paz. But Jonah, Pero Jonás, 3 days, 3 días. he thought he was going to die. Jonás pensó que se iba a morir. Seaweed wrapped around his neck. Tenía algas marinas alrededor de su cuello. He's choking and almost drowning, Casi se ahoga. crying out to God. Clama a Dios. 3 days. 3 días. God so loved this man. Y Dios amaba tanto a este hombre. Finally, the fish vomits Jonah out. Finalmente el pez vomita a Jonás. So what does God do? ¿Qué hace eso? If you want to accept the call of God, Si nosotros no aceptamos el llamado de Dios, that's why your life has so many problems. por eso es que tenemos tantos problemas en nuestra vida, Your home, en nuestra casa, your job, en el trabajo, your kids, nuestros hijos, marriage, el matrimonio, problems with the neighbors, problemas con los vecinos, all kind of stuff going on. todo tipo de cosas pasando. God said, Dios dijo, come and follow me. ven y sígueme. Remember Jesus, Recordemos a Jesús. Laodicea? ¿Se acuerdan de la Odisea? He said, because they're lukewarm, I will vomit them out of my mouth. Jesús dijo, porque son tibios, los vomitaré de mi boca. But God doesn't want to vomit you Dios no quiere vomitarnos. out of his stomach. Dios no quiere vomitarnos de su estómago. So what does he do? Así que, ¿qué hace? He gives you a whale of a problem. Él nos da un problema del tamaño de una ballena. The love of God. El amor de Dios. If we understand what God is giving to us. Si entendemos lo que Dios nos ha dado. We're going to speed through a little bit of this. Vamos a adelantarnos un poco I want to be clear on what can happen here. y vamos a estar claros en lo que puede pasar aquí. We want to talk about Joseph. Vamos a hablar de José.
Now Joseph was a good kid. José era un buen muchacho, He was the best kid in his family, era el mejor en su familia and he was his father's favorite son. y era el hijo favorito de su papá. But his brothers didn't like him. Pero sus hermanos no lo querían. And Joseph was given into slavery. José fue vendido en esclavitud. But don't miss the lesson. Pero no perdamos la lección. Joseph José became a missionary se convirtió en un misionero involuntarily. de manera involuntaria. He became a missionary. Se volvió un misionero. Now Joseph loved his family. José amaba a su familia. And a lot of people come to me and they say, Muchas personas se acercan a mí y me dicen, but I love my family. yo amo mi familia. I don't want to leave my family. No quiero dejar a mi familia. Maybe they came to school here. Quizás vinieron aquí a prepararse, They learned to be missionary. aprendieron a ser misioneros And like, now that I learned this, y dicen, ahora que tengo este conocimiento, I got to go back home. tengo que regresar a casa. And do what? ¿Hacer qué? Convert my family. Convertir a mi familia. We can't do that. No podemos hacer eso. Now I need to combine another character, Ahora tenemos que combinar otro personaje, the Son of Man, el Hijo del Hombre, Jesus himself. Jesús mismo. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Jesus said, a prophet is not without honor, but in his own country and among his own kindred and in his own house. Jesús dijo, no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. It's very interesting to me. Para mí es muy interesante. A lot of people in the church, Muchas personas en la iglesia they think that they're a better prophet than Jesus. creen que son mejores profetas que Jesús. Basically, they think that they're God. Básicamente creen que son Dios. I mean, because if you think you're better than Jesus, Porque si pensamos que somos mejores que Jesús, then you're God. entonces somos Dios. You following me? ¿Sí me estoy haciendo entender? The first commandment, Primer mandamiento. thou shalt have no other gods before me. No tendrás dioses delante de ti. Okay? So Jesus said, Jesús dijo, a prophet has no honor in his country. un profeta no tiene honor en su tierra. Jesus had to leave his home. Jesús tuvo que dejar su hogar. Now, in Jesus' situation, En la situación de Jesús, I want to read you the quote here. vamos a leer la cita. These things made his path a thorny one to travel. Estas cosas hicieron que el camino de Cristo fuese lleno de espinas. So pained was Christ by the misapprehension in his own home that it was a relief to him to go where it did not exist. Tanto dolor le causaba a Cristo la falta de comprensión en su propio hogar, que era un alivio para él irse donde no existía. Oh, sorry, I didn't put the Spanish up for you. But in Christ's own home, En la propia casa de Cristo, his work was very limited. his work, His work was very limited. su obra fue muy limitada. Joseph's brothers Los hermanos de José did not convert no se convirtieron because of Joseph por José, being in the home. por José estar en el hogar. He was in Egypt, José estaba en Egipto and I'm sure he was praying for his brothers. y seguro que allá él estaba orando por sus hermanos. And that's where his power was. And that's where his power was. Y de aquí fue que vino su poder. But I want to finish here Pero queremos terminar with Abraham. con Abraham. The message of God came to Abraham. El mensaje de Dios a Abraham fue, Get thee out of thy country vete de tu tierra and from thy kindred y de tu parentela and from thy father's house y de la casa de tu padre unto a land that I will show thee.
a la tierra que te mostraré, in order that God might qualify him for his great work a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra as the keeper of the sacred oracles. como depositario de los sagrados oráculos. Abraham must be separated from the associations of his early life. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. The influence of kindred and friends would interfere with the training which the Lord proposed to give his servant. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Now that Abraham was in a special sense connected with heaven, he Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, must dwell among strangers. debía morar entre extraños. His character must be peculiar, Su carácter debía ser peculiar, differing from all the world. diferente de todo el mundo. He could not even explain his course of action so as to be understood by his friends. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Who is Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham is the father of everybody that will be saved. Abraham es el padre de todos aquellos que van a ser salvos. Everyone who's saved. Todos los que serán salvos. Galatians 3:7. Gálatas 3:7 We are children of Abraham. nos llama hijos de Abraham. That means we have an experience like Abraham. Significa que tendremos una experiencia como la de Abraham. Get thee out of thy country Sal de tu país and go to a land that I will show thee of. y ve a la tierra que te mostraré. This is what God has called us to. Este es el llamado que el Señor nos hace. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Por la fe, Abraham salió a una tierra que no conocía. And he went out not knowing whither he went. Salió sin saber a dónde iba. Abraham's unquestioning obedience is one of the most striking evidences of faith to be found in all the Bible. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe de toda la Sagrada Escritura. To him, faith was the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Para él la fe era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Relying upon the divine promise, Confiando en la divina promesa, without the least outward assurance of its fulfillment, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, he abandoned home abandonó su hogar, and kindred sus parientes and native land, y su tierra nativa and went forth. y salió He knew not whither, sin saber a dónde iba, to follow God, to follow where God should lead. para ser fiel a la dirección divina. Now let me say this. Déjenme decir lo siguiente. This theme Este tema repeats and repeats and repeats in the se Bible. repite una y otra vez en la Biblia. With this theme Con este tema is also connected también está conectado the unpardonable sin. el pecado imperdonable. When you read Desire of Ages, Cuando leemos el deseado de todas las gentes, the section about Jesus, donde nos habla sobre Jesús, who is my mother and my brother, cuando dice, ¿quién es mi madre y mi hermano? she connects it with the unpardonable sin. La hermana White lo conecta con el pecado imperdonable. So this is not a small issue. Así que este no es un asunto pequeño. It was no light test that was thus brought upon Abraham. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, No small sacrifice that was required of him. ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. There were strong ties to bind him to his country, his kindred, and his home. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. But he did not hesitate to obey the call. Pero no vaciló en obedecer el llamamiento. He had no question to ask concerning the land of promise, Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. whether the soil was fertile and the climate healthful, No averiguó si era fértil y del clima agradable, whether the country afforded agreeable surroundings,
si los campos ofrecían paisajes hermosos, and would afford opportunities for amassing wealth. o si habría oportunidad para acumular riquezas. God has spoken, Dios había hablado and his servant must obey. y su siervo debía obedecer. The happiest place on earth El lugar más feliz de la tierra for him was the place where God would have him to be. para él era donde Dios quería que estuviera. So this is not a small test, Así que esto no es una prueba pequeña, but God understands. pero Dios lo entiende. I think we have two more quotes here on Abraham. Tenemos dos declaraciones más sobre Abraham. Many are still tested, as was Abraham. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. They do not hear the voice of God speaking directly from the heavens, No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, but he calls them by the teaching of his word and the events of his providence. pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. They may be required to abandon a career that promises wealth and honor, Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, to leave congenial and profitable associations, que dejen afables y provechosas amistades, and separate from kindred, que se separen de sus parientes, to enter upon what appears to be only a path of self-denial, hardship, and sacrifice. para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Now notice what the Holy Spirit says in this last section. Ahora fíjense lo que dice el Espíritu Santo en esta última parte. God has a work for them to do, Dios tiene un trabajo para ellos, but a life of ease pero una vida fácil and the influence of friends y la influencia de las amistades and kindred y los parientes would hinder the development of the very traits essential for its accomplishment. impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. In other words, En otras palabras, in our families, en nuestras familias, when we're too close, cuando estamos demasiado cercanos, God separates us Dios nos separa, because one human being porque un ser humano usually will damage another human being, normalmente va a dañar a otro ser humano, even a quote-unquote good human being. aún un buen ser humano. So he separates us Así que Dios nos separa so he can fully develop us. para poder desarrollarnos de manera completa. You can't get that. You can't get that if you stay at home. No podemos tener ese desarrollo si nos quedamos en casa. He calls them away from human influences and aid, Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos and leads them to feel the need of his help y les hace sentir la necesidad de su ayuda and to depend upon him alone, y de depender solamente de Dios that he may reveal himself to them. para que Él mismo pueda revelarse a ellos. So we can see how God wants to work there. Así que podemos ver cómo Dios se propone trabajar. How many of you want to develop as such? ¿Cuántos de ustedes quieren desarrollarse de esa manera? One of the reasons Christ died Una de las razones por las cuales Cristo murió is that every soul es para que cada alma might become a missionary. se convierta en un misionero. That's what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. This is a call Es un llamado this evening en esta noche to actually accept the Great Commission. para aceptar esa gran comisión. Not to just come No solamente venir and listen, y escuchar, but to go pero ir where the Holy Spirit will impress a donde you. el Espíritu Santo nos lleve. To put your hands directly in the work Para que con nosotros mismos, con nuestras manos, hagamos la obra. It's December. Es diciembre. Every time you get to December and January, Cada vez que llegamos a noviembre o diciembre do you think back? y pensamos, miramos hacia atrás, What happened in the past year? ¿qué pasó en este año? How many people are closer to heaven because of the work that I did? ¿Cuántas personas están más cercanas al cielo por el trabajo que yo hice?
That's the question you need to ask. Esa es la pregunta que ustedes deben hacerse. Not how much money you have in the bank. No cuánto dinero tenemos en el banco. And for January, Y para enero, what am I going to do ¿qué voy a hacer this year este año to make sure para asegurarme people are going to be in the New Jerusalem? que van a haber personas en la Nueva Jerusalén? This is what God wants us to have on our minds Eso es lo que Dios quiere que tengamos en mente, so that we can actually hasten the return of Christ. para que podamos apresurar la venida de Cristo. He's given us this power, Él nos ha dado este poder, but if we don't do anything, pero si no hacemos nada, Jesus won't return. Jesús no va a regresar. And the problem is Y el problema es, that at the same time we could lose our soul. en ese tiempo, en ese interín, nosotros podríamos perder nuestras almas también. Are you Hazen Foss ¿Somos como Hazen Foss or are you Jonah o somos como Jonás or the rich young ruler? o como el joven rico? Or are you Peter, Paul, James, John? ¿O somos como Pedro, Juan, Santiago y Pablo? Are we going to accept that call? ¿Vamos a aceptar ese llamado? That's what God wants from you. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. My prayer this evening Y mi oración en esta noche is that you'll accept the call that God has for you. es que ustedes acepten el llamado que Dios tiene para ustedes. And for those who are already missionaries, Y aquellos de ustedes que ya son misioneros, I want to be very clear. quiero ser muy claro, It's not a call for temporary missionary work. no es un llamado para ser misionero a medio tiempo, It's a lifetime call es un llamado para toda la vida, for your whole life. para toda nuestra vida. How many will accept that call tonight? ¿Cuántos quieren aceptar ese llamado en esta noche? Let's kneel and say a word of prayer. Vamos a colocarnos de rodillas para